Vamos a escuchar la palabra. ¿Cuántos trajimos un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor? Amén. Que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, prepare nuestro corazón. Y esta mañana la palabra tiene por título El reino de los cielos. Para aquellos que les gusta apuntar, tomar nota, tiene por título El reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos muestra, nos enseña la obra del Señor que ha tenido para con todos nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Ahorita cantábamos, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que quita el pecado de aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y la palabra declara cómo fuimos todos nosotros trasladados de las tinieblas ¿a dónde? A la luz admirable de Cristo. ¿Cómo fuimos trasladados de esa posición en la que estábamos ahora a estar en Cristo? Perdón, no sé si ya estén grabando la parte de atrás, solo quería recordarles. Trasladados, y este reino donde estábamos muertos en las tinieblas quedó atrás por causa de Cristo. Y ahora nuestro reino es en el Señor Jesucristo, y cuyo Rey y Salvador de este reino se llama Jesucristo. Y déjeme decirle algo: este reino está regido solamente por la autoridad de Cristo, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y jamás ningún hombre, ni usted ni yo, por más buenos que seamos, por más méritos que podamos hacer, por más ayuda que podamos hacer, por más caridad que podamos hacer, jamás el hombre podrá ser merecedor del reino de los cielos, porque todo es a través de Jesucristo. Y este mismo Señor y este mismo Salvador es quien nos muestra cómo vivir, cómo regir nuestra vida dentro del reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos pudiéramos pensar en lo que consiste el reino de los cielos, en cómo es el reino de los cielos, y tener una idea, ¿no? Como Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Él tenía una suposición de cómo era Dios, de quién era Dios. Y a veces podemos tener esta idea errónea de cómo es Dios, de quién es Dios, de la manera de Dios y su reino. Y no sé si le ha pasado a usted que usted, vamos a poner este ejemplo, le dicen: oye, ¿sabes qué? Fui a probar a este restaurante y estaba riquísimo. Mira, te sirven el corte del tomahawk a término medio, está jugosa, está brillosa, una ensalada con un aderezo tan rico y un queso gratinado, perdón si tiene hambre, pero un queso gratinado tan sabroso, y lo pruebas y mira, no, es un festín en tu boca. Y uno pues dice: pues yo quiero ir a probarlo, ¿no? Se ve rico, se ve tan rico. Y resulta que vamos a este restaurante, entramos, oye, se ve todo muy bien, muy nice el lugar, muy agradable. El menú se veía súper agradable, todo se veía muy bien. Pero a la hora que nos presentan el platillo y le damos la primer mordida, nos damos cuenta que, oye, pues no me lo esperaba así. La carne estaba insípida, la carne estaba mal cocida cerca del hueso, ¿no? La ensalada, pues la lechuga ya estaba toda rancia. O sea, no es lo que parece. Y a veces es que nosotros tenemos entendimiento de ciertas cosas del Señor, pensamos o tenemos esa perspectiva, pero cuando llegamos a la palabra del Señor nos damos cuenta de que no era lo que nosotros suponíamos. Por ejemplo, en ocasiones muchos podemos pensar o tener la noción de que el reino de los cielos se trata de esta vida en abundancia, en esta vida en lleno de bendición, en esta vida que no hay escasez ni falta de nada. Algunos otros pudiéramos pensar erróneamente que el reino de los cielos es un conjunto de reglas, rudimentos, que no hagas, que no vayas, que no digas, que no te vistas, que no X o Y, reglas, rudimentos. Otros pueden pensar que el reino de los cielos es tener esta vida de abnegaciones, vivir enclaustradamente de todo lo demás. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, escudriñamos la Escritura y vemos la enseñanza del Señor, nuestra idea errónea o ideas equivocadas son disipadas
y entendemos en lo que consiste el reino de Dios. Y quiero iniciar, si me puede acompañar, en Romanos capítulo 14, versículo 17. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. Romanos 14, 17. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor. No pierda esta porción de la escritura, por favor. Para ponernos en contexto primero, esta porción estaba situada en Roma, y si recordamos, la iglesia de Cristo inició con el pueblo judío, los judíos que aceptaron a Cristo en su corazón. Ahí partió la iglesia primitiva. Y si recordamos que la primera iglesia venía del judaísmo, con reglamentos, rudimentaciones, leyes morales, un sinfín no ritos, sino maneras de vivir judaísmo, y se convierten a Cristo. Y entonces ellos tenían esa idea vieja o esa noción de lo que es el reino de los cielos, y empezó a haber este conflicto entre los creyentes judíos y los creyentes que eran gentiles. Y empezaron a tener esta disputa de qué debían comer, qué no debían comer, qué debían beber, qué no debían beber. Y estaba esta problemática diciendo: a ver, los del reino de los cielos comen esto, se visten de esta manera, se circuncidan, hacen estas acciones. Pero entonces viene a oídos del apóstol Pablo lo que estaba pasando en la iglesia en Roma, y empieza a describir o a enseñar lo que realmente es el reino de los cielos. Y dice la palabra en el versículo 17, ahora sí: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, diga conmigo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Imagínense lo que estaba pasando en ese momento. La cara de los judíos, o el pensamiento del pueblo judío que se convirtió a Cristo. A ver, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y entendemos por lo que nos dice la palabra que el reino de los cielos no se trata de lo externo, de lo que se puede ver en el hombre o lo que el hombre puede hacer, sino realmente es lo que el Señor ha hecho en este lugar, en el corazón. Porque para muchos creyentes les es grato vivir su vida cristiana de cierta manera. Les gusta vestirse de cierta manera, les gusta abstenerse de ciertos alimentos. Dice el apóstol Pablo en Romanos: bueno, si esa es tu fe, hazlo de esa manera. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que el Señor no se agrada en lo que está viendo en tu exterior, si te pones o no te pones, si haces o no haces, sino las virtudes que el Señor nos enseña y le agrada ante sus ojos son estas, y que al vivirlas influyen en un bienestar y en una bendición y edificación para la vida de la iglesia. Pero no me malinterprete. Con esto no quiero decir que usted ahora puede hacer deliberadamente lo que usted quiera. Pues el pastor dijo que no es comida ni bebida, pues nos abrimos un Six. No. Vamos, el pastor dijo que se podía hacer, y ahí andamos los hermanos vestidos con los pantalones skinny que se nota todo, las hermanas con las faldas que llegan hasta no sé dónde. No. Vamos a entender por la palabra de Dios qué es lo que nos está hablando la escritura. Y en otras palabras, que el reino de los cielos, el cual es espiritual, dice la escritura, porque Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Estamos de acuerdo? No está regido por lo externo o lo carnal o lo humano que es visible ante los ojos de los demás. Más bien, el reino de los cielos, este que es espiritual, se vive bajo la nueva vida en Cristo, la cual es espiritual. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para estar en el reino de los cielos. Le dijo Jesús: bueno, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo con un cuestionamiento: bueno, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo puede volver al vientre de su madre? A ver, no, este nacimiento no es por voluntad humana, sino es un nacimiento por el Espíritu de Dios. Es ahí de la nueva vida en Cristo. Y este reino de los cielos es guiada, esta vida es guiada a través del Espíritu Santo de Dios. Y cito las palabras de Jesucristo.
Para aquellos que podamos decir o pensar, es que yo no sé cómo vivir en el reino de los cielos o ser partícipe del reino de los cielos. Jesucristo declaró: no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el cual les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. De esta manera la palabra nos está poniendo la mira en lo que realmente vale la pena para el Señor y no estar pensando equivocadamente. Y el Señor aclara todas esas dudas y dice: a ver, vamos a entender, amada iglesia, hoy usted y yo vamos a entender en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste ser partícipes, ciudadanos del reino de los cielos. Le pregunto hoy en esta mañana: ¿hay aquí ciudadanos del reino de los cielos? Como les dije en la mañana, a ver, enséñeme su green card. La palabra nos enseña los criterios de un ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Otra porción de la escritura nos muestra a usted y a mí que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro reconciliados por Dios. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa, ¿cierto? Si usted va entrando a Monterrey por la autopista, se va a dar cuenta que a su lado derecho está la embajada de Estados Unidos, y apenas usted pise adentro de la embajada, está en propiedad americana. Y todo lo que ellos hacen representa a Estados Unidos. Tienen la bandera de Estados Unidos. Si entra al consulado, tienen la foto de Joe Biden, porque él es el presidente actual. Todos representan perfectamente a Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? Que un ciudadano de los cielos, un embajador del reino de los cielos, representa al reino de los cielos y trae las virtudes del reino de los cielos. Y estas virtudes inicia diciendo: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia. Empieza con la primera palabra. Diga conmigo: justicia. ¿Qué significa esto? La justicia tiene que ver con todo lo que es recto, todo lo que es íntegro o que tiene integridad. La definición de integridad es que algo está completo en todas sus partes, no le falta nada, no tiene nada. Por ejemplo, cuando usted, no sé, le prestan dinero, 1,000 pesos, mira, aquí están tus 1,000 pesos íntegros, no le faltan ni 50 centavos, como me lo diste, te lo entrego. Eso significa justicia, significa actos de rectitud, actos de rectitud. Y toda esta justicia tiene que ver, o tiene la referencia más cercana de la justicia que todo mundo tenemos, es a Dios y todo lo que concierne en Dios. Y vamos a entender, o a partir de esta premisa, el hombre, usted y yo, el hombre pecador, jamás podrá ser justo. Jamás. Decían a los hermanos en la mañana: usted puede dar su vida por los pobres, puede vender sus propiedades y entregarlo a los pobres, puede preparar todos los días alimento y entregarlo a la gente que lo necesita, puede, no sé, hacer cuánta cosa. Pero eso no lo declara justo delante de los ojos de Dios. Simplemente es una persona moralista que hace lo bueno. Con esto no quiere decir que si lo hace lo deje de hacer, pero eso no nos ayuda a vernos justos delante de los ojos de Dios. Sin embargo, cuando el hombre pecador, que somos usted y yo, depositamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz del Calvario, entonces, y solo entonces, es que somos contados por justos delante de Dios. Vamos a verlo en la escritura, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 28. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, perdón. Esto es lo que produce que la justicia de Cristo sea imputada en todos nosotros. Cuando lo tenga listo, dígame un amén, por favor. Vamos a analizar esta porción de la palabra. Y dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es este? ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Podrán sacar películas, teorías que Jesús esto, que Jesús lo otro, que Jesús aquello, pero la palabra a nosotros nos dice, y la palabra es verdad, dice: él no conoció pecado. Pero mire lo que sigue leyendo la escritura. ¿Para qué? Para que por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. ¿Por qué? Ahí va. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que Cristo pecó,
sino que Cristo fue puesto en la posición de los pecadores. ¿Cuál era esta posición? Bueno, pues ser partícipes de la copa de la ira de Dios, recibir la ira de Dios. Murió como pecador, murió junto a dos pecadores, ladrones, rebeldes. Y dice la Escritura también, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Sigue leyendo, si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Ahí está, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Nos damos cuenta entonces que el hombre pecador puede ser contado por justo solamente en Él, como dice la palabra de Dios. O sea, no son las obras de los hombres. Dijo Pablo en otra porción de la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe que somos contados como justicia de Dios. Ahí, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, viene a ser imputada la justicia de Dios. Vamos a verlo de esta manera. ¿A quién se le dijo en la Escritura: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? A Jesús, ¿cierto? Cuando lo estaban bautizando. ¿Usted cree que Dios al hombre le pueda decir lo mismo? No. Pero cuando el hombre deposita su confianza en Cristo Jesús, la justicia viene a ser como un manto en la vida del hombre. Y lo que ve Dios en usted y en mí no son nuestras justicias, porque dice la palabra que aún nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Lo que ve el Padre en nosotros es a Cristo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo declaraba: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces estamos entendiendo que al creer en Jesucristo, al poner nuestra confianza en Él, ahora somos considerados justos delante de Dios. Vamos a verlo de esta manera. Dios es santo en gran manera. Nuestra mente no alcanza a comprender la santidad de Dios. Isaías lo describe que Él habita en santidad, rodeado de santidad. Y por ende, como Dios es santo en gran manera, Él no puede ver, no puede convivir y no puede ignorar el pecado en la vida del hombre. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, ¿qué pasa con eso? Estamos destituidos de la gloria. No podemos estar cercanos a Dios. Pero cuando usted y yo creímos en Cristo, ¿qué pasó? Nos tomó de las tinieblas, nos santificó para Él y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Cuando vivimos la fe de esta manera, entonces nuestro espíritu es puesto en comunión con Dios por medio de Cristo, y va a provocar en nosotros inevitablemente actos de rectitud en nuestro día a día. Vamos a verlo de esta manera. ¿Usted se recuerda cuando llegó a Cristo? Hace, no sé, si los que tienen poco, hace quizás un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, y le seguimos. Si usted piensa, la mayoría de nosotros o éramos adúlteros, fornicarios, borrachos, maledicientes, injuriosos. O sea, nos gustaba el pecado para acabarla pronto. Éramos pecadores de lo peor. Y usted no diga: usted, pastor, yo no, yo era bien bueno. Mentira. Todos éramos pecadores. Aquel que diga que no es pecador hace mentiroso a Dios, y Dios no es mentiroso. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bueno, vamos a suponer esto: que alguien de aquí era bien mal hablado, que de 20 palabras, 21 eran groserías, y no le salía a otras cosas. Pero de pronto llegó a Cristo, puso su confianza en Jesús, le dijo: Señor, creo que soy un pecador, reconozco que soy un pecador, sé que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. ¿Qué pasó? Justificado por la sangre de Cristo. ¿Cambió inmediatamente? No. ¿Pero qué pasó? Comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Dios es santo, ¿estamos de acuerdo en esto? Amén. A través de esa comunión, la persona que está cercano a Dios y con su justicia no se va a dar cuenta, y de pronto ya no fueron 21, ya fueron 18.
Oye, pasó el tiempo, ya no fueron 18, fueron 15 las malas palabras y las otras 5 fueron buenas. Y no se dio cuenta en el punto en donde es un hombre que habla elocuentemente y no habla sin maldecir. Oye, ¿cómo te pasó eso? Ni me di cuenta. ¿Qué provocó eso? La justicia de Dios operando en el hombre pecador. Es decir, fuimos transformados por la obra de Cristo Jesús. ¿Alguien puede dar ese testimonio y decir: yo era uno de esos que Cristo me transformó? Yo era uno. Cristo me transformó, pero fue mi capacidad de decir: no, yo voy a ser justo delante de Él. No, es Cristo que transforma al hombre pecador. ¿Por qué le digo esto? Porque usted puede luchar con usted mismo. No, yo ya no voy a ser maldiciento. Y se le meten enfrente en la calle y de repente se le salen unas 4 o 5. Y no había nadie esta semana, hermano, para que no ande pensando mal. Que usted era de los que veía cosas que no debía ver y de repente como el Señor nos enseña que podemos estar luchando con nuestra propia carne, pero dice la palabra: no es con espada que usted va a transformar su vida, no es con ejército que usted va a dejar de ser maldiciento, fornicario, adúltero, borracho, malediciente, hechicero, homosexual, lo que usted quiera. No es con eso, es con el Santo Espíritu de Dios que obra en nuestra vida la justicia imputada en nosotros, y entonces fuimos perfeccionados para la gloria de Dios y santificados. Porque hay 3 santificaciones en la vida del hombre. La primera, cuando reconoce su pecado, de las tinieblas a su luz admirable. La segunda es esta santificación progresiva hasta que Cristo venga. Es decir, vamos transformando nuestra vida por el poder de Cristo en nosotros, y lo que un día fuimos empezó a dejar de ser por el poder de Dios. Y la última santificación es cuando Cristo venga y seamos santos por completo. Pero esto es a través de Cristo. Y déjeme decirle algo: la justicia de Dios es un tema importante para nuestro Señor. O sea, eso es algo que el Señor es prioritario, si se puede decir, o es de prioridad para Dios. Mateo capítulo 6 versículo 33 nos enseña cuán importante es el Señor, para el Señor, que usted y yo busquemos esto. Cuando esté listo, dígame un amén. Mateo 6:33, ya lo conocemos quizá de memoria. Mateo 6:33, y el Señor les dijo: mas buscad primeramente, escuche esto, lo que quiere decir que debe ser por encima de todas las cosas. Buscar más que una respuesta a nuestra oración, buscar más que una estabilidad económica, buscar más que una sanidad en el cuerpo, buscar más que cualquier otra cosa. Dice el Señor: esto es de suma importancia, que busquemos primero que todas las cosas. ¿Qué cosa debe ser importante buscar? Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. O sea, para el Señor no es cosa de juego. Y mire lo que dice buscad. Esta palabra quiere decir desear. ¿Cuántos deseamos la justicia de Dios en nuestra vida? Que su justicia obre de tal manera que no opere en nosotros las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Porque evidentes son las obras de la carne: maledicencia, hechicería, ira, contienda, enojo, y empieza la lista grande. Son las evidentes las obras de la carne. Buscar quiere decir tratar de obtener. Buscar quiere decir también procurar tener. ¿Cómo lo vamos a tener? Poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Vamos a verlo de esta manera. Cuando tenemos esta comunión con Dios, ahora el gobernante de este reino de los cielos está en esta relación continua y armoniosa con el súbdito. ¿Quiénes son los súbditos? Usted y yo, con los hijos de Dios, los cuales ahora vamos a practicar rectitud, no por nuestra capacidad, sino por la justicia de Dios que está obrando en nuestra vida. Y entendemos entonces que la vida cristiana no se trata de que cambiamos porque somos cristianos, más bien Cristo nos alcanzó y su justicia nos transformó. ¿Está conmigo? Es eso. Por eso mucha gente dice: yo no voy a la iglesia hasta que deje de fumar, hasta que deje de tomar, hasta que deje de ver pornografía, hasta que deje de fornicar, hasta que deje de adulterar. Usted venga, confíe en Cristo Jesús, y ¿sabe qué? Ni se va a dar cuenta cuando su mente comenzó a cambiar, porque la justicia de Dios provocó en usted y en mí actos de rectitud y actos de integridad delante de los ojos de Dios. Es eso. Es que
a veces nos podemos frustrar o porque no cambiamos nosotros o porque no cambia nuestro vecino, pero el reino de los cielos consiste en la justicia de Dios obrando en nosotros. Usted no se preocupa en el proceso del otro o en el proceso de usted. Si dice, es que no he podido cambiar, lo único que tiene que hacer es esto. Número 1, confíe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos confiamos en Cristo crucificado y Cristo resucitado, que Él es poderoso? Ahorita cantábamos, hay poder en la sangre, porque hay poder en su sangre. ¿Para qué? Para transformarnos, para cambiar nuestra vida, para justificarnos delante de Dios. Realmente hay poder. Y cuando el creyente busca por encima de todas las cosas esto, el reino de Dios, su justicia, tal vez usted tenga necesidad como yo. Tal vez usted necesite sanidad, necesite bendición, necesite trabajo, cuánta cosa necesitamos. Pero mire lo que el Señor nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo quizás por necesidad de nuestro matrimonio, quizás por alguna enfermedad, quizás porque ya queríamos colgar los tenis, discúlpenme la expresión, ya no queríamos nada en la vida. Pero nos dimos cuenta a través de la luz de la palabra y nos enseñó que para obtener todo lo demás no se necesita orar por ello, no se necesita estar 20 horas hincado en ese lugar. No, el Señor conoce nuestras necesidades, y cuando los hijos buscamos por encima de todas las cosas el reino de los cielos, lo demás viene por default. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él ¿qué va a hacer? Conceder las peticiones. ¿Cómo me deleito? Buscando el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios debe ser el objeto de nuestra búsqueda principal, por encima de todos los demás. Y confiemos constantemente en Cristo y tengamos esta relación constante con Él, y entonces va a provocar en nosotros la obra de Cristo en nuestra vida. En otras palabras, la oración de nuestra vida y nuestro día a día será: Señor, yo sé que por mis propias fuerzas o mis propios méritos jamás puedo llegar a ser contado por justo delante de ti, pero confío por medio de la obra de Cristo. Entonces, delante de tus ojos, Padre, yo soy declarado justo y me puedo acercar con confianza ante el trono de la gracia en el nombre de Jesús. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, no ve a Samuelito, ve a Cristo y su justicia imputada en mi vida. Por eso puedo entrar y acercarme con confianza. ¿Estamos contentos por la obra de Cristo en nuestra vida? ¿Se da cuenta? Ahora, cuando yo busco esto, estoy siendo obediente a la palabra de Dios cuando Él me dijo: busca las cosas que son eternas, busca o pon tu mirada en las cosas de arriba, porque las cosas terrenales van a acabarse. El cielo y la tierra van a pasar, declaró Jesucristo, pero mi palabra, ¿qué va a pasar con ella? No pasará, permanecerá, va a estar ahí. Y eso es lo que los hijos de Dios debemos estar buscando. Y ahora, la segunda instancia, la segunda virtud que Dios habla de un ciudadano del reino de los cielos, ya vimos justicia. El siguiente es paz. Diga conmigo, paz. Significa tranquilidad. ¿Cuántos no quieren tener esa tranquilidad en su día a día? Amén. Pero esta paz que está hablando significa armonía entre las personas. Significa ausencia de agresión entre las personas, entre los semejantes. Y vivimos en un mundo que es medio hostil, ¿no? Ahorita estamos viendo las noticias, ya todos estamos comiéndonos las uñas, porque en Medio Oriente está la cosa que arde. Ya nada más está que pinchen el globo con la aguja y todo truena. Ahorita todo el mundo se está peleando con todos. En Estados Unidos están, ¿cómo le llaman? El road rage o algo así, no sé cómo le llaman, que son agresiones por conductores. Está todo así. Hay gente que está buscando solamente el odio, el rencor, y este es el pan de cada día. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado el remedio perfecto para la paz. ¿Cuál es esta? La justicia de Dios en el hombre. ¿Por qué le digo esto? Si hay alguien de aquí que tiene problemas con ira, no levante la mano, pero usted me va a entender. Si hay alguien que tiene problemas con la ira, se enoja fácilmente y lo primero que hace, o le pega a la pared, o avienta el celular, o rompe lo que tiene cerca, porque está perdiendo el control por la ira.
Pero cuando la justicia de Dios sobre nuestra vida, ¿qué va a suceder? Va a gobernar nuestro carácter, porque la palabra nos dice: airaos pero no pequéis, ¿cierto? Nos permite enojarnos poquito, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero otra porción de la escritura también nos dice que en la ira del hombre no opera ¿qué? La justicia de Dios. Cuando yo soy un hombre que no soy pacificador y me dejo llevar por la obra de la carne, la ira, el enojo, ¿qué va a pasar? La justicia de Dios no es imputada sobre mi vida, y lo que va a salir manifiesto son las obras de la carne, y voy a estar agarrándome a golpes con todos, a estar hablando maledicencias, a estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Se va la justicia de Dios de nuestra vida y salen las obras de la carne. Le pregunto, ¿son buenas las obras de la carne? No, nos llevan al pecado. Y la palabra de Dios nos está enseñando a ver, una persona que es del reino de los cielos es una persona que busca y procura la paz en todas las cosas. Y esta paz de la cual está hablando el Señor no es una paz de un bienestar, es una paz entre los hermanos, entre los semejantes. Jesucristo declaró esto acerca de la ley. En esto se resume toda la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Pero pastor, hay unos prójimos que son bien prójimos, pastor. O sea, no se dejan, pastor. Sí. No nos dice la palabra que amarás a los que te aman, ¿no? Pues eso es sencillo, es fácil. Hasta Jesús dijo: habéis oído, ¿no?, acerca de la ley de Moisés. Pues ojo por ojo, diente por diente, vámonos. Pero el Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos persiguen. Y mira lo que dice Romanos capítulo, si no me equivoco, Romanos capítulo 12. A ver si no se me fue a la mente. 12:18. Romanos capítulo 12:18. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la escritura del Señor: si es posible, en cuanto dependa de quién, del otro o de usted y yo. Ahí aplíqueselo para su vida. En otras palabras, si es posible, Samuel, en cuanto dependa de ti, dice la palabra, estad en paz ¿con quién? Con los hermanos de la iglesia. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Y yo creo que esta es una parte en donde a muchos nos va a hacer sentir incómodo la escritura, porque ciertamente no todos son fáciles de amar, no todos son fáciles de llevar la paz, no todos son sencillos, porque nos sacan canas verdes o tienen un carácter difícil. Pero mira lo que dice la palabra del Señor: si depende de ti, en cuanto dependa de ti, tú haz todo lo posible por estar en paz con todos. ¿Con todos, pastor? Sí, principalmente con los hermanos de la fe. La palabra de Dios dice que aquel que no provee para los de su casa viene a ser peor que un incrédulo. O sea que si yo soy un creyente que tengo contienda con mi hermano en la fe, vengo a ser peor que un incrédulo, porque no estoy proveyendo la paz que me está hablando el reino de los cielos. El reino de los cielos consiste en justicia y paz. Ay, pastor, no hubiera venido hoy, mejor me hubiera echado la falta. Es que la palabra de Dios nos está enseñando cómo es un ciudadano del reino de los cielos. Esta es la green card de un ciudadano del reino de los cielos. Alguien que es promotor de la paz, es tener la relación correcta con Dios. Y como tengo mi relación correcta con Dios, procuro vivir en la paz con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Cada vez que el apóstol Pablo describía a Dios, él decía: y el Dios de paz, Él mismo os afirma, os perfecciona. En otra porción dice: porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cómo son o cómo somos los hijos de Dios? Hombres y mujeres de paz. Así es que si lo quieren alterar, lo quieren sacar de sus casillas, quieren provocar que se desclave de la cruz, recuérdese esto: soy alguien del reino de los cielos, alguien que vive la justicia de Dios y alguien que vive la paz de Dios en nuestra vida. Y la paz es importante. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12 versículo 14.
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cuando esté listo, dígame amén. Y dice la escritura: seguid la paz. ¿Con quién? Con todos otra vez. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos está haciendo que es seguir. En la mañana les ponía este ejemplo a los hermanos. Ahorita es muy fácil ya ir a una ciudad. Le picas al Google y te lleva a donde quieras. Si traes datos, te lleva a donde quieras. Pero antes, cuando solamente existía la famosa guía Roji, el Atlas, los mapas esos de antes que abrías y tapabas todo el frente del carro para llegar al punto. Llegabas a una ciudad y nada más te decía alguien: oye, sígueme y yo te llevo. Pero ándale, que donde este hermano era bien cafre y pues tenías que andar ahí tratando de buscarlo, ¿no? Meterte entre el tráfico para no perderlo. Bueno, la palabra seguir quiere decir tratar de alcanzar. Porque yo sé que hay veces que somos muchos en la familia de la fe, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de actuar. Y a veces seguir la paz con todos es como seguir a alguien que maneja bien cafremente en el estado, bueno, en la Ciudad de México, y tratar de perseguirlo. Y el hermano ya me hizo caras, pero ni modo, lo voy a ir a abrazar. Hombre, el hermano ahora me hizo otra cara, pero ni modo, le voy a decir: ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. ¿Qué dice la escritura? Seguid la paz con todos. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, a mí la escritura me dice que lo hagamos con todos. Y si bien es cierto, no es sencillo. Más con los hermanos de la fe lo debemos hacer, pero también en nuestras relaciones día a día. Porque imagínense si usted y yo hablamos de un Dios de paz y somos bien peleoneros. Pastor, es que usted no conoce a mi compañero, mi compañera de trabajo. Pues llévele unas gorditas. Nada más no le ponga nada a la gordita. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en la paz con todos, nos dice la palabra del Señor. Y esa es una porción muy importante. Seguir esta paz, procurar la paz, no sea cual sea la relación. Si es en el matrimonio se debe hacer cuanta mayor razón. Porque no, es que no conoce a mi esposa, pastor, me lleva las tortillas de harina bien frías. Pues párese y caliénteselas. No, pastor, es que no conoce a mi esposo, ronca bastante y no me deja vivir en paz, ya me cae gordo nomás de verle. Pues cámbiese de cuarto, hermano, llévelo a que le atienda la apnea del sueño o algo. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en la paz con todos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Qué bueno que vinimos el día de hoy, porque la palabra nos está edificando en esta mañana, amén. Y mire, cuán importante es la paz, o cuánto Dios ama que sus hijos seamos así. Porque mire, la palabra de Dios nos enseña que para vivir en paz solo es a través del Dios de paz, buscándolo, procurándolo. Pero mire, los que somos del reino de los cielos, ya todos levantamos la mano. Dios nos vio y dijimos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos son personas que se caracterizan, o nos caracterizamos por ser pacificadores. Aquellos que buscan establecer lazos de paz, que donde ve que hay contienda busca la paz, donde ve que hay división busca la paz. Jesucristo declaró acerca de aquellos que son pacificadores: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Cuando se le presente la oportunidad de que le dijeron el chisme que a su mejor amigo esto, no vaya con su mejor amigo y se la bañaron lo que dijeron de ti. Yo que tú, mira, le pongo unos para que no ande diciendo: bienaventurados los pacificadores. Oh, me enteré que los hermanos están bien emproblemados. Vamos con ellos, vamos a orar por ellos, vamos a visitarlos, vamos a procurar que haya paz y armonía entre los hermanos. ¿Por qué? Porque voy a ser llamado un hijo de Dios. Yo soy y quiero ser un hijo de Dios para la gloria de su santo nombre. ¿Y por qué es importante seguir la paz? Bueno, la palabra nos enseña que la paz es el vínculo perfecto para unir a todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué le digo esto? No sé quién de aquí le haga la construcción
tenga conocimientos en albañilería. Pero cuando usted va a pegar un piso, le paso el tip gratis, ¿verdad? Cuando usted va a pegar el piso, tiene que checar el adhesivo que usted va a poner, porque hay pisos de barro y hay pisos cerámicos. Entonces, si usted le pone el adhesivo mal, ¿qué va a pasar? Al momento que fragúe el material, el piso se va a levantar, si no es el adecuado. ¿O me equivoco aquí? Va que sí. Va a pasar eso. Entonces, vamos a suponer esto. Si la palabra de Dios nos dice que el vínculo perfecto para tener bien unidos a todos los del cuerpo de Cristo es la paz, ¿qué va a suceder si no está ese vínculo perfecto? Pues no va a funcionar y se va a separar y se va a dividir. Por ende no va a prosperar. Por ende, como dice la palabra, un reino dividido no va a poder prevalecer. Pero cuando usamos la amalgama perfecta, que es la paz, que se obtiene mediante Dios, entonces y solo entonces este cuerpo de Cristo va a trabajar correctamente, va a caminar correctamente y va a hacer todo para la gloria y la alabanza del Señor. ¿Cuántos queremos ser hombres y mujeres de paz? Amén. Ayúdanos, Señor. ¿Nos va a costar quizás? Sí. ¿Nos va a costar en el orgullo? Sí, pero le digo algo: los orgullosos los ve Dios de lejos. Para los que dicen: soy un hombre y una mujer de paz, ayúdame, Señor. A lo mejor le va a querer ganar el carácter. A lo mejor le voy a decir algo. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, ya tenía tiempo que el Señor me dio esta palabra. Cuando estaba estudiando esta palabra, como que el Señor no me puso a prueba, no, me puso a estudiar esta palabra para darme justo en el clavo. Ahí donde tengo mi casa, su casa, yo no tengo un espacio muy grande como para estacionarnos, ¿no? Está el portón de tamaño regular para un solo carro, y queda un espacio pequeño en mi casa, ¿no? Y el Señor bendijo a mi vecino del frente, le compró varios carros, y resulta que uno de esos carros lo estacionó en mi casa, justo donde el portón abre para salir. O sea, solamente me dejó espacio, y el otro vecino del otro lado tiene su camioneta también bien pegada. O sea, no me puedo estacionar afuera de mi casa, ¿no? Y como que me quiso entrar el espíritu regiomontano, ¿no? Para los que tienen familia en Monterrey, sabe que las tinas llenas de piedra o de concreto son esenciales para que no le ganen su lugar, ¿no? Me quiso entrar ese espíritu, como que mira este vecino, y hasta le decía a mi esposa: mira este incircunciso estaciona ahí su carro. ¿Qué le pasa? Es mi lugar. Y yo, sin haber pintado de amarillo enfrente, ¿verdad? Pues uno tiene que pagar para que le respeten el lugar. Y una vez llegando a la casa, veo que la camioneta no está, y le digo a mi esposa, y mi esposa venía manejando, le digo: estaciónate ahí, que no nos gane el lugar, no te quites de ahí, no la vamos a meter porque no hay lugar aquí. Y total, ya me meto, y fue el día que el Señor me pone a estudiar esta palabra, y empiezo a adentrarme en la palabra, y el Señor me ministra diciéndome: lo que hiciste no fue de un pacificador. Y ahí el Señor, como decimos, me dio con guante blanco, me dio duro. Y ya vi que el vecino no había llegado, y hasta me sentí mal. Ya terminé de estudiar: Señor, perdóname porque me ganó el carácter, perdóname, Señor. Salí, metí la camioneta, por si el vecino necesita estacionar la camioneta, ya no hay problema, ya. Pero la palabra de Dios nos enseña esto, que una cualidad de un ciudadano del reino de los cielos es alguien de paz. En donde quiera que está, promueve y comparte la paz de Dios en su vida. Así es que si a la otra, a usted le pitan 7 veces, bendígalo y déjelo que se vaya. Si a la otra le hablan mal de un ser querido suyo, bendígalo y usted haga todo lo posible por vivir en la paz con todos. ¿Estamos de acuerdo aquí todos? Amén. El Señor ya escuchó su amén, y el mío. Vamos a trabajar. Y como dice la palabra, si está su esposo o esposa aquí que conoce su carácter, dígale a su esposo o esposa: vamos a ayudarnos. Ya sabes cómo soy medio corajudo, ayúdame a trabajar, porque quiero ser un pacificador como el Señor me enseña. Usted no sabe, ya me echó los ojos mi esposa, hermano. Pero vamos a trabajar para ser del reino de los cielos. Amén. Y bueno, por último, ya estoy por concluir. Lo que debemos de hacer es trabajar con esmero y constantemente por vivir en esta paz y proveer de esta paz para traer gozo al corazón de nuestro Dios. Y el último
en lo que consiste el reino de los cielos. Ya fue justicia, ya fue paz, y ahora viene el gozo en el Espíritu Santo. Todo esto es en el Espíritu Santo. Y el vivir la vida de justicia, el vivir la vida de paz, ser un promotor de la paz, nos va a llevar a esta conclusión de vida en el Espíritu Santo, que va a derramar o a provocar un creyente lleno del gozo del Señor. En otras palabras, no es o no tendremos el gozo como lo tiene el mundo. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza el gozo del mundo es esto: que llegan las cosas buenas y nos alegramos, ¿cierto? ¿A quién no? Que le digan te ganaste la lotería y saltamos de alegría, hermano, pegamos el grito. Pero si nos dicen, no, pero estaba equivocado tu boleto, ahí nos cae la tristeza, ¿verdad? En otras palabras, el gozo del mundo se trata de cosas terrenales, proviene de lo terrenal. Pero usted y yo no somos terrenales, somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿cierto? Nuestro gozo no viene de aquí, viene de allá. ¿Se acuerda de este corito medio viejito? Si se acuerda, no se sienta mal, pero decía más o menos así el corito: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo proviene de nuestro Señor Jesucristo, proviene del reino de los cielos. Entonces entendemos que los hijos de Dios llevan su vida en el gozo por parte del Señor. Y hay una porción en la palabra que me gusta mucho, me la recuerdo cada vez que paso por circunstancias así. Bueno, órale Samuel, regocíjese en el Señor, y cuando esté más difícil, pues regocíjese en el Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 4. Este libro de Filipenses es conocido como la carta del gozo. Habla y promueve el gozo de una manera muy importante. Y si usted se da cuenta quién le escribió y en la condición en la que estaba, muchos estaríamos en la depresión si estuviéramos en su condición. Era el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel, él ya tenía la sentencia de muerte, estaba seguro que iba a morir. Ay, les digo a los hermanos en la mañana, yo me imagino al apóstol Pablo con su sentencia, y todos los días venía ¿cómo se llama el verdugo? Y venía: Pablito, te quedan 30 días, Pablito, y vas a ser mío, te vas a morir. Pablito, te quedan 15, ya no vas a escapar, mira. Y pasaba afilando. Es un supuesto, hermano, no va a creer. El pastor dijo que el verdugo pasaba. No, es un supuesto. Y ahí el verdugo afilando. Y Pablito, mira, este va a ser tu último instrumento que vas a ver de cerca. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 4. Y les dice al pueblo de Dios: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No cuando todo bien, cuando le hayan caído las comisiones, cuando haya cerrado la venta, cuando no dice el Señor, bueno, si te va bien o te va mal, regocíjate en el Señor. Y luego el apóstol Pablo dice, como si se les olvida, otra vez os digo, regocijaos, por si se nos va la onda, ¿no? Porque recuerda esto. Hay un ejemplo que me gusta mucho que pone un teólogo que compara el gozo cuando es del creyente y cuando es del gozo de lo terrenal, y lo compara con una vela. Si usted pone la vela en un cuarto cerrado, sin ventanas ni corrientes de aire, y la prende, pues la vela o la flama va a estar erguida completamente. Pero apenas usted abre la ventana, ¿y cómo empieza la vela? No, parece de esos que le ponen abanico los monitos del Simi, ¿verdad? Empieza a tambalearse toda. La fe del Hijo de Dios no es como una vela. O si fuese así, créeme que tenemos a las manos del Señor cubriendo nuestra vida para que ese gozo no se vaya. Por eso dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Dile al hermano que tienes a un lado: hermano, gózate en el Señor siempre. Siempre. Cuando un creyente procura esto en su vida, gozarse en el Señor, ¿sabe qué pasa con usted o conmigo? Vamos a ser como la vida de Job. Mire, hermano, a veces nosotros ya estamos queriéndonos morir porque nos pegamos en el dedo chiquito, hermano. Y este Job, el mismo día le robaron el ganado, le robaron todas sus pertenencias y se le murieron sus hijos. El mismo día. Viene la esposa de Job: todavía bendices a Dios, todavía tienes gozo en el Señor. Tú te acaban de chocar, no te hicieron el seguro efectivo y todavía tienes gozo.
Vamos a entender esto. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor engrandecido. Cuando vivimos en el gozo del Señor, va a pasar lo que dice en la Escritura. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque las vacas estén bien flacas, aunque no te cayó la quincena, aunque esto, aunque el otro, mire, yo voy a tener gozo en el Señor. Sí, pastor, pero de eso no como. Tu bendición no se llama ¿cómo se llama tu trabajo? Ponle tu nombre, su nombre. Esa no es tu bendición. Mi dádiva y mi don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Por eso es nuestro gozo. Por eso el cristiano puede estar contento y alegre. ¿Sabe por qué? Porque aún sabemos y confesamos y creemos que Él está sentado en su trono, y en tanto Él esté en su trono, todo en mi vida va a estar perfecto. No es cierto, pastor, se está derrumbando todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene la seguridad en todas las cosas. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Proviene de Él. Por eso voy a vivir lleno de gozo en mi corazón. Y mire, esta cualidad debe ser perfecta en los hijos de Dios. Yo no digo que no va a haber días pues medios tristones. A lo mejor va a haber. Yo no digo que no va a haber días que todo esté nublado. Pues va a haber. Pero cuando el ciudadano del reino de los cielos vive en la justicia de Dios, es promotor de la paz. Créame, hermano, que cuando usted esté pasando por esos momentos, usted no va a perder la respuesta de parte del Señor cuando le diga: Padre, hoy que este día que está difícil en mi vida, que el gozo del Señor me fortalezca, Señor. Y usted va a caminar avante ante toda circunstancia y en toda su vida. Pero por favor, no encontremos como factor de felicidad las cosas de este mundo. Su carro se le va a descomponer. No digo que ahorita oro para que no se le descomponga. O el mío. La tarjeta se va a vaciar. El refri a lo mejor se vacía y las cucarachas hasta salen ya con el morralito como el chavo. No hay nada aquí. Pero ¿sabe que nunca se nos acaba? Nuestro Dios. Y en tanto tengamos Dios, hay gozo seguro en nuestra vida. ¿Alguien le da una ofrenda de palmas al Señor? Ahora, ¿dónde reside el secreto del gozo del cristiano? ¿Dónde está ese secreto, no? Porque si algo que caracteriza a los hijos de Dios es el gozo, aunque esté la cosa color de hormiga, hermano, es el gozo. Digo, mi hija es muy expresiva, y cuando le digo: oye, mi hija, ya me voy, tengo que salir o lo que sea, o X o Y, o ahorita no puedo jugar, pone una cara así como que yo le digo de chancla de dólar, así como que, le digo: mi amor, cambia esa cara. Y a veces como cristianos ahí andamos así, que un ciudadano del reino de los cielos es gozoso y ahí andamos. Hermano, no estamos para dar lástima. Estamos para infundir el gozo del Señor para aquellos que no lo tienen, porque usted tiene el gozo del Señor en su corazón y en su vida. ¿Dónde está el secreto entonces? ¿Dónde está el secreto? Había una canción que me gusta mucho. Todo está bien aunque te digan lo contrario, todo está bien, tu vida mejorará. Él calma la tormenta, en Él hay seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? En recordar sus palabras. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, en los días brillantes como en los días nublados, en los días de salud como en los días de la enfermedad, en los días de la prosperidad como en los días de la escasez. En todos esos días el Señor ha estado presente y estará presente. Lo que me encanta de mi Señor es que me conoce en mis más grandes victorias y en mis más grandes derrotas. Y lo más precioso es que cuando este hombre, a lo mejor no encuentro otra palabra, pero me va a regañar el pastor, pero cuando este hombre se achicopala,
Yo tengo la seguridad que cuando voy y me escondo con el Señor en mi cuarto de oración, mire, me salgo como ya si todo se hubiera resuelto, porque tengo seguridad en quién es mi Dios. ¿Qué nos está diciendo hoy el Padre? Vida nueva. Samuelito, Paola, Pepe, regocíjate en mí. Y otra vez te digo, regocíjate en mí. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, dele un aplauso, no se lo quede. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Y mire, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos de esta manera? ¿Qué pasa cuando entendemos cómo es el reino de los cielos? Ahora entendemos un poco cómo es alguien de reino. Alguien de reino es quien vive la justicia, quien vive y practica la paz, y es alguien lleno de gozo en el corazón. Ese es alguien de reino. Yo no le encuentro otra definición. ¿Qué pasa cuando están estas virtudes en nuestra vida? Mire lo que dice Romanos, que estamos leyendo en el capítulo 17, me parece el primero. Déjeme, no recuerdo, permítame. El primer versículo, el capítulo que leímos del libro de Romanos 14, ¿verdad? 14, 17. Ok, vamos al 14, 17, por favor. Vamos a leerlo una vez más. ¿Qué pasa? Aquí nos va a cambiar un poquito la perspectiva también de lo que es el servicio a Dios. Y dice en el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Subráyalo ahí en su Biblia. Y mire lo que dice el versículo 18, Romanos 14, 18. Dice: porque el que en esto sirve a Cristo. ¿En qué servimos a Cristo? ¿O de qué manera de servir nos está hablando la palabra de Dios? Que cuando yo soy un hombre que entiende el reino de los cielos, que vive en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, y lo vivo y lo practico, estoy sirviendo a Dios. Entonces entendemos que servir a Dios no solamente es ser ujier, ser parte de la alabanza, de media, de la escuelita, de llevar comida al pobre. De otra parte fundamental de servicio a Dios es esto. ¿Cuál? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué pasa? Agrada a Dios. ¿Quieres agradar o quiero agradar a Dios? No solamente lo agrademos en el servicio en su casa. Con esto no quiere decir, pues el pastor dijo que eso no es servir. No me refiero a eso. Me refiero que cuando yo no soy un hombre de justicia de Dios, de paz de Dios y de gozo, no estoy sirviendo a Cristo. En otras palabras, cuando soy alguien que está siempre bien triste, amargado, enojado, no estoy sirviendo a Dios. Así que cuando vea a su hermano o hermana ahí medio tristón, dígale: ya cambia esa cara y ponte a servir al Señor. Alégrate porque sirves al Señor y das gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que nos enseña la palabra en esta mañana? Dice: agrada a Dios, y no solamente eso, sino que sigue leyendo la escritura, y es aprobado por los hombres. Entonces, si yo quiero tener favor para con los hombres, agradarle a mi jefe para que me dé el aumento, agradar o tener favor para con los demás, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ser un hombre ciudadano del reino de los cielos, alguien que vive la justicia, alguien que vive la paz y alguien que practica el gozo del Señor en su día a día. Esto es una clave de bendición para los hijos de Dios. Y quiero concluir de esta manera. Amada iglesia del Señor, la escritura nos deja esta respuesta contundente. Cuando alguien le pregunte: ¿es del reino de los cielos? Amén. ¿Cuál es tu green card? El Señor me ha justificado y me ha hecho hacer obras de rectitud. El Señor me ha hecho ser un hombre de paz. Sigue trabajando en mi vida, pero me ha hecho un hombre de paz y me ha llenado el gozo el corazón. Esa es su green card del reino de los cielos. El Señor nos ha dado la evidencia de cómo es un hijo de Dios. Y acordémonos de esto: no es lo exterior. Y vuelvo a caer, no quiere decir que con esto usted empiece a beber desenfrenadamente, se vista provocativamente, no. Lo demás es transformado por la obra del Señor en nuestra vida. Pero entendemos entonces que lo que nos enseña la palabra, la escritura declara: por sus frutos, ¿qué va a suceder? Los vas a conocer.
vas a conocer quién es un ciudadano del reino de los cielos. Te van a conocer como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Eran sepulcros emblanquecidos, nada más. O sea, su vida, lo externo lo tenían perfecto. Diezmaban, ofrendaban, hacían oraciones, participaban en el templo, hacían todo correctamente. Pero el Señor les dijo: a ver, les falta la justicia, les falta la paz y les falta el gozo por el Espíritu Santo. O sea, no tienen nada. Pero qué mejor ser un hombre tranquilito, pero que está lleno de la justicia de Dios, que está lleno de la paz de Dios y lleno del gozo del Señor en su corazón. Por sus frutos lo vas a conocer. Señor, permítenos dar estos frutos en nuestra vida. Estas virtudes de un hijo de Dios, cuando nosotros las vivimos, vamos a proclamar el reino de los cielos y la obra del Señor en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mira lo que dice la Escritura acerca de esto. Con este cierro, se lo prometo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Cuando nosotros vivimos estas virtudes, y cabe mencionar que no se finge la justicia de Dios, que no se finge la paz de Dios en el corazón del hombre, no se finge el gozo del Señor en nuestra vida. Es algo que proviene del Señor solamente. Cuando nosotros vivimos estas virtudes, miren lo que dice Primera de Pedro, perdón. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que ¿qué? Anunciéis las virtudes. Diga conmigo: virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes que nos ha hablado la palabra del Señor? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es justo, Dios es un Dios de paz, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando yo, el linaje, el real sacerdocio, yo anuncio estas virtudes, entonces estoy proclamando la obra del Señor en mi vida y la obra del Señor que puede hacer la gente que no le conoce. Te pregunto, ¿cuántos queremos ser gente de reino? Amén. Ya que el Espíritu Santo nos ministró a través de la palabra, como les dije a los hermanos, usted sabe lo suyo, yo sé lo mío. Yo sé en la parte en donde el Señor me ministró. Ya le dije en una, faltan otras cosas que el Señor me está hablando. Usted sabe en qué áreas. Otras palabras del Señor: Samuelito, mira, en esto es lo que no estás haciendo correcto. No estás actuando como un ciudadano del reino de los cielos. Mira, Samuelito, en esta parte, en tu relación matrimonial, en esto es lo que no estás actuando como un reino de los cielos. Y debo reconocer, y ahora póngale usted su nombre, lo que el Señor le habló y le ministró. Esas son las áreas que se deben de transformar y se deben de cambiar. Pero por favor, no vea lo que el hermano hace. No, de seguro lo habló por el hermano que él. No, es para usted y es para mí, para cada quien en lo individual. Como les decía en la mañana a los hermanos, de un ejemplo que había un pastor en una iglesia que predicaba, por ejemplo, del amor. Y al final del sermón se acercaba una mujer y le decía: pastor, qué bárbaro, qué sermón tan bien preparado, qué tremendo esa palabra del amor. Esa palabra era perfecta para la familia Torres. Es un ejemplo, hermano, me acordé por su apellido. La familia Torres, que a ellos les falta mucho amor, pastor. Y el pastor se quedó como que: vamos, también era para usted, hermano. Y la otra semana vuelve a hablar ahora del perdón. Y hace un sermón perfecto del perdón y de mucha bendición para el pueblo. Y esta hermana otra vez vuelve a hacer fila con el pastor. Pastor, qué exposición tan grande de la palabra. Qué bueno, porque los Valdés, no, hombre, no se pueden perdonar entre ellos, pastor. ¿Qué le pasa a esta hermana? Y como un mes la hermana así, hasta que el pastor se desesperó. Dijo: no, a ver, voy a preparar un sermón con las cosas que la hermana como que sé que patina, para que el Dios le hable. Y preparó el sermón, le dijo a su esposa: vamos a hablarle a esta hermana para
para ver si Dios le habla. Le dice: hermana, oiga, ya veo que usted siempre me da consejos al final del servicio. Me gustaría que si nos acompaña mi esposa y a mí al culto, voy a practicar el sermón. Y ella sola en medio del culto practicando el sermón del pastor. Se aventó 2 horas exponiendo la palabra del Señor. Esta mujer con la boca abierta de lo que había escuchado, de la clase de mensaje que había preparado el pastor. Y dijo el pastor: ya, el Señor habló a su vida. La mujer se para atónita, se acerca al pastor y le dice: no, pastor, ¿qué clase de mensaje? Pero lo que yo no entiendo, pastor, ¿por qué no invitó a los Fernández, a los Martínez, a los López? Y a veces así somos. El Señor nos está hablando en las áreas que tiene que trabajar en nuestra vida. Y hablo con respecto a la justicia, paz y gozo. Y no damos nuestro brazo a torcer porque no, yo soy alguien pacificador. No, a veces nos falla. ¿Cuántos tienen problemas en el tráfico, hermano? Que le pitan o se le meten. Ahí hay falla. Pacificadores. ¿Cuántos tienen problemas en el trabajo? Que llega su compañera que apenas está sonando los tacones y usted dice: ay, ya viene esta. Ahí hay que trabajar. ¿Cuántos hay que su esposo apenas le levantó la ceja y usted ya le echó de más sal en la comida? Ahí hay que trabajar. ¿Cuántos hay que se dejan llevar por el carácter y en lugar de operar, o cuántos sabemos, en lugar de operar la justicia de Dios en nosotros, la justicia salió y lo que operó fue la justicia del hombre, el pecado? Señor, esa palabra no era para los López, no era para los Martínez, no, era para mí, Señor. Es para mí, Señor. Y déjese, y me voy a dejar, me tengo que dejar trabajar por Dios, porque yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos que le dice: mi rey, yo quiero vivir la fe como su real súbdito, como usted manda, como usted enseña en la palabra. El reino de los cielos no son supuestos, el reino de los cielos son estatutos de la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos ser ciudadanos fidedignos del reino de los cielos? Dile al Señor: ayúdame, Señor, a hacerlo, ayúdame a vivirlo, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta No hay ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.